Me llamo Elisa, y hoy cumplo 27 años. Lo que debería ser un día de celebración, quizás un pastel del Oxxo y unas cervezas con mi compañera de piso, se siente más como el preludio de un desastre. Me acaban de despedir. Sí, recorte de personal le llamaron, con esa frialdad corporativa que te hiela los huesos, pero al final del día significa lo mismo, no más chamba, no más ingresos. Vivo en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Suena bien, ¿verdad? La Roma. El corazón bohemio de la ciudad, donde los hipsters toman café de especialidad y pasean a sus perros con suéter. Lo que la gente no ve, lo que mis fotos de Instagram jamás mostrarán, es que mi departamento es un desastre de 2 recámaras en un edificio de los años 60. Las tuberías rechinan como si estuvieran agonizando cada vez que abres la llave, y tenemos un vecino en el 3B que, juro por mi vida, cree que es un trompetista de jazz de fama mundial, especialmente a las 6 de la mañana. Comparto este palacio en ruinas con mi mejor amiga de la universidad, Jimena. Sin ella, no podría ni soñar con pagar esta renta. Jimena es diseñadora gráfica como yo, pero ella sí tiene un trabajo estable en una agencia grande. Ella es mi ancla. Mi vida, desde que me gradué, ha sido un ejercicio constante de ansiedad financiera. Miro el estado de mi cuenta de banco, una cuenta en pesos que parece evaporarse. Cada quincena era una batalla para estirar el dinero. Y ahora, ni siquiera tengo eso. Y luego, cerniéndose sobre todo, está la gran sombra, la deuda. Debo el equivalente a $70,000 de mi carrera universitaria. $70,000. Es un número tan absurdamente grande que a veces parece irreal, como la deuda de un país pequeño, no la de una simple diseñadora gráfica que apenas empezaba. $70,000 que me recuerdan cada día que empecé mi vida adulta con un marcador en contra. La semana pasada lo resume todo. Fue justo un día antes de que me corrieran, cuando todavía me quedaba algo de la quincena. Fui al supermercado, a lo básico, huevos, leche, algo de pasta, papel higiénico, pechuga de pollo. Lo esencial. Llegué a la caja, la señorita pasó todo con esa velocidad impresionante, bip, 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 y al final me dijo el total, son $1,200. 1,200. Mi estómago se apretó. Respiré hondo, saqué mi tarjeta de débito, recé en silencio. La insertó. Esperé. El silencio se alargó. La máquina hizo un ruidito triste. No pasa, dijo ella, sin mirarme. Fondos insuficientes. El calor subió por mi cuello hasta mis orejas. Fue instantáneo. Sentí la mirada penetrante del señor que esperaba en la fila detrás de mí, su carrito lleno. Fondos insuficientes. 2 palabras que gritan fracaso a todo pulmón. Disculpe, le dije a la cajera, mi voz temblando de pura humillación. Permítame sacar algunas cosas. Empecé el paseo de la vergüenza. A regresar el paquete de pechuga de pollo. El queso importado que había agarrado por impulso, soñando con una cena decente. El pequeño bote de helado de chocolate que era mi único lujo planeado. Fue humillante. Tuve que regresar casi la mitad de mis cosas. Pagué lo que quedó, $600, y salí de ahí casi corriendo, sin pedir mi ticket, sin mirar a nadie. Lloré de rabia y vergüenza en el Uber de regreso a casa. Así que no, hoy no estoy exactamente de humor para celebrar. Jimena, un ángel como siempre, me dio un abrazo esta mañana y me regaló una pequeña suculenta en una maceta bonita. Para la buena suerte en la búsqueda de chamba, me dijo. Ella sabe toda mi situación. Pero hoy, mis padres insisten. Insisten en llevarme a cenar. Una cena elegante. Y esa insistencia es lo que más me extraña. Mis padres. Fausto y Carmen. Ellos son, otra historia. Viven en una realidad completamente paralela a la mía, en una burbuja de privilegio que yo solo podía ver desde afuera. Su casa está en las lomas de Chapultepec, uno de esos barrios donde las bardas son tan altas que no puedes ver las mansiones. Donde el silencio es interrumpido solo por el sonido de los jardineros podando céspedes perfectos o el chapoteo del agua en piscinas privadas.
Tienen una casa enorme, 5 recámaras, una alberca que brilla bajo el sol, y toman vacaciones lujosas a Europa o hacia 2 veces al año. Siempre asumí que les iba espectacularmente bien. Mi padre, Fausto, tenía un puesto directivo en una aseguradora internacional. Mi madre, Carmen, trabajaba en bienes raíces de lujo, vendiendo departamentos en Polanco a millonarios. Eran la imagen del éxito de la clase alta mexicana. Y siempre, me dejaron muy claro que ese éxito se ganaba con esfuerzo. Recuerdo perfectamente cuando me gradué de la universidad, ahogándome con esa deuda de $70,000. Les pedí ayuda para el depósito de mi primer departamento con Jimena. Algo pequeño, cualquier cosa. Mi padre me sentó en su estudio, un cuarto que olía a caoba y a puros caros. Me sirvió un vaso de agua mineral de una botella importada y me dio un sermón de 1 hora sobre construir carácter. Elisa, me dijo, con ese tono condescendiente que yo confundía con sabiduría paternal, el dinero regalado no se valora. La lucha es lo que forja el temple. Tienes que aprender a valerte por ti misma. Es la lección más importante que te podemos dar. Me regaló un libro de finanzas personales, uno de esos de portada amarilla, y me dijo que la lucha era importante. Es fácil hablar de carácter cuando estás sentado en un sillón de piel junto a tu piscina, pensé en ese momento, pero no dije nada. Solo asentí como una idiota y le di las gracias. Nunca me ofrecieron ayuda financiera. Ni un centavo. De hecho, parecían casi orgullosos de mi lucha. Así se forja el temple, solía decir mi madre, mientras me veía llegar a la comida familiar en Uber porque mi coche viejo se había descompuesto otra vez. Y mientras lo decía, llegaban en un Mercedes-Benz nuevo o hablaban de su próximo viaje a los viñedos de Francia. La última vez que los visité fue hace un mes, justo antes de que mi mundo implosionara. La tensión era rara. Mi madre no paraba de presumir un bolso de diseñador que probablemente costaba lo que yo pagaba de renta en 3 meses. Mi padre se quejaba de la bolsa de valores, de cómo sus acciones habían bajado. Cuando reuní el valor para mencionarles que mi trabajo peligraba, que la agencia había perdido un cliente muy importante, se pusieron visiblemente incómodos. Cambiaron de tema tan rápido que fue casi cómico. Ay, hija, siempre te preocupas demasiado, dijo mi madre, levantándose para rellenar su copa de vino. Mira, ¿no te encanta este jarrón que compramos en Oaxaca? Fue una ganga. En ese momento, me sentí herida. Profundamente herida. Sentí que no les importaba, que eran superficiales, que mi estrés real, mi miedo a no poder pagar la renta, era un inconveniente en su tarde perfecta. Ahora me doy cuenta de que no era superficialidad. Era algo mucho, mucho peor. Era culpa. Luego está mi abuelo. Don Alejandro. Él es el verdadero patriarca de la familia, el origen de la fortuna. Es una leyenda. Un multimillonario de bienes raíces que empezó, literalmente, desde cero, vendiendo terrenos en los años 50. Es un hombre imponente, de pocas palabras, mirada penetrante y, honestamente, intimida a todo el mundo. Rara vez asiste a reuniones familiares. Cuando lo hace, en Navidad o algún cumpleaños importante, todos caminan de puntitas a su alrededor. Mis tíos se ríen más fuerte de sus chistes, mi padre se vuelve un adulador. Es patético. Pero conmigo siempre fue diferente. A pesar de su exterior rudo, don Alejandro siempre tuvo una debilidad por mí. Quizás porque soy la única que no parece querer algo de él. Me hacía preguntas inteligentes sobre mi trabajo, sobre teoría del color, sobre las tendencias de diseño. Y escuchaba. Realmente escuchaba mis respuestas. Mis padres, por otro lado, parecían tenerle un miedo reverencial. Y últimamente, ellos habían estado actuando muy raro. Los había atrapado en varias conversaciones telefónicas en voz baja. Susurros. En cuanto yo entraba a la habitación donde estaba mi madre, ella colgaba o cambiaba de tema abruptamente. Era del banco, hija, cosas aburridas. La semana pasada, antes del despido, fui a su casa a dejarles unos documentos. Mi madre no estaba en su estudio. Su laptop estaba abierta. Y en la pantalla,
Vi un sitio de bienes raíces. Propiedades en Panamá. Condominios de lujo frente al mar. Cuando le pregunté, desde la puerta, si planeaban unas vacaciones, casi tira la taza de café. Cerró la computadora de golpe. «Ay, Elisa, qué susto», dijo, riendo nerviosamente. «No, hija, solo soñando, ya sabes. Viendo lugares bonitos». Mi padre también había hecho comentarios extraños. «Quizás pronto nos tomemos un año sabático», dijo en la última comida familiar. Nos largamos de esta ciudad caótica. Buscar nuevos horizontes. Yo, en mi monumental ingenuidad, pensé que estaban planeando su retiro. Y entonces, llegó la invitación a la cena de cumpleaños. E insistieron. Vaya que insistieron. «Mamá, papá, en serio, no puedo», les dije por teléfono hace 2 días, justo después de que me despidieran. «No estoy de humor». Me corrieron. «Prefiero quedarme en casa y comer pizza». «Elisa, por favor», dijo mi padre, casi ofendido. «Cumples 27. Es una edad importante. Queremos celebrarte como te mereces. El lugar es increíble, en Polanco. Ya reservamos». «Pero papá, un lugar en Polanco, yo no tengo dinero para». «Ay, hija, no seas terca. Nosotros invitamos, obviamente», me interrumpió. «Solo queremos consentirte. Es lo menos que podemos hacer. Verte nos animará a nosotros también». Su insistencia era extraña. Agobiante. Le sugerí, de verdad, que pidiéramos unos tacos al pastor en mi casa, que compráramos un pastel en la panadería de la esquina. Se negaron rotundamente. «No. Te vemos a las 8. Ponte guapa. Es importante para nosotros». Colgué sintiéndome confundida. ¿Por qué era tan importante? Jimena me ayudó a arreglarme esta noche. «¿Qué te vas a poner?», me preguntó, abriendo mi diminuto closet. «No lo sé», suspiré, viendo mi ropa. «Lo único que tengo que no grita, recién despedida, es este vestido negro que usé para la boda de mi prima hace 3 años». «Ese es perfecto», dijo, tratando de animarme. «Te ves increíble, Eli». Minimalista. Mientras me maquillaba, aplicando rímel barato y un poco de labial, tenía un nudo en el estómago. Una sensación de que algo no estaba bien. No tenía idea de que, en unas pocas horas, todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, sobre quién era yo, se haría pedazos de la forma más brutal posible. El restaurante era obscenamente lujoso. Era uno de esos lugares en Polanco donde no hay un letrero en la puerta, solo un hombre imponente con un auricular. El maitre d' nos saludó por el apellido de mi padre. El lugar estaba bañado en una luz cálida y tenue. Candelabros de cristal colgaban del techo, los meseros se movían en un silencio coreografiado, y el sonido de las copas de vino al chocar era sutil, caro. El aire olía a dinero, a perfume francés y a madera vieja. Me sentí fuera de lugar al instante. Mi sencillo vestido negro y mis únicos tacones decentes parecían un disfraz de Halloween. Mis padres, en cambio, estaban en su elemento. Mi madre lucía un vestido de seda de un diseñador que yo ni siquiera podía pronunciar y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi coche. Mi padre llevaba un traje caro, hecho a la medida, y hablaba con el sommelier sobre vinos franceses con una autoridad que me pareció ridícula. Pidieron una botella de champaña para empezar. La conversación, desde el primer segundo, fue forzada. Falsa. «¿Y cómo va la búsqueda de trabajo?», preguntó mi padre, dándole un sorbo a su champaña. «Papá, me despidieron ayer. Apenas estoy actualizando mi portafolio», respondí, sintiéndome incómoda. Bueno, algo saldrá. Siempre sale. «El talento siempre encuentra su lugar», dijo, como si fuera un cliché de autoayuda. «Salud por tu cumpleaños». Cambiaron de tema. Hablaron de banalidades, una nueva galería de arte que habían visitado, el tráfico imposible de la ciudad, una prima lejana que apenas conocía y que se iba a casar. Yo solo asentía, comía mi pan y contaba los minutos para irme. Estábamos a mitad del plato principal.
Yo escuchando, o, mejor dicho, fingiendo escuchar, otra de las anécdotas repetidas de mi padre sobre sus días de gloria en la universidad, cuando la atmósfera del restaurante cambió. Fue sutil, pero palpable. Como si alguien hubiera bajado el volumen de la música ambiental. Los comensales de las mesas cercanas, gente que parecía sacada de la portada de una revista, se enderezaron. Los meseros parecían más alertas, más nerviosos. El maitre d', que hasta ahora había permanecido impasible en la entrada, se apresuró hacia la puerta. Me giré en mi silla para ver qué causaba tanto revuelo. Y lo vi. Don Alejandro. Mi abuelo. Entró en el restaurante como si fuera el dueño. Y probablemente lo era, o al menos era dueño del edificio. A sus 82 años, seguía siendo una figura imponente, alto, derecho como una vara, con una cabellera completamente plateada y un traje hecho a la medida que gritaba poder. A su lado, como una sombra leal, estaba Beatriz, su asistente ejecutiva. Una mujer de unos 40 y tantos, impecable, con un traje sastre y una tablet en la mano, su mirada escaneando el lugar sin perderse de nada. Mis padres se congelaron. Literalmente. Mi padre, Fausto, tenía el tenedor con un trozo de carne a medio camino de su boca. La sonrisa de mi madre, Carmen, se borró como si le hubieran dado una bofetada. Se puso pálida. Fausto se levantó tan rápido que su silla rechinó y casi tira su copa de agua. Su voz era aguda, nerviosa, casi un chillido. Papá. ¡Qué sorpresa! No sabíamos que vendrías. No te invitamos para no molestarte. Mi abuelo lo ignoró por completo. Como si fuera invisible. Sus ojos me buscaron a mí. Mientras don Alejandro caminaba hacia nuestra mesa, su expresión severa, esa que yo había visto intimidar a directores generales y políticos en las raras ocasiones que lo acompañaba a algún evento, se suavizó. Ignoró la mano extendida y temblorosa de mi padre y vino directo hacia mí. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Su loción olía a cuero y cedro, un olor caro, un olor a seguridad. Felicidades, mija. 27 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Gracias, abuelo, respondí, genuinamente conmovida. Era increíblemente raro que recordara estas cosas. Significa mucho que hayas venido. Él tomó la silla vacía a mi lado, un mesero se apresuró a acomodársela. Beatriz permaneció de pie, a una distancia respetuosa pero alerta, como un guardia de corps. Quería checar cómo van las cosas, dijo, estudiándome con esos ojos azules penetrantes que parecían ver a través de todo. Beatriz me dice que los reportes trimestrales de tu portafolio de inversión se ven sólidos. El fideicomiso debe estar rindiendo bien en este mercado. Parpadeé. ¿Portafolio? ¿Fideicomiso? ¿Mi portafolio? Un ligero surco apareció entre sus cejas. Me vio la cara de confusión total. Sí, dijo, un poco más lento. El fideicomiso que establecí cuando naciste. Cumpliste 25 hace 2 años, así que todo debería haberse transferido a tu control para ahora. Hablaba como si fuera la cosa más obvia del mundo. Como si me preguntara si me gustaba el clima. Miré a mis padres. De repente, ambos estaban fascinados con el patrón de sus platos. Los nudillos de mi madre estaban blancos de tanto apretar el tenedor. Mi padre parecía que iba a vomitar allí mismo, sobre el mantel de lino egipcio. Abuelo, dije lentamente, mi corazón empezando a latir con una fuerza sorda en mi pecho. Creo que hay una confusión. Yo no tengo un fideicomiso. La expresión de don Alejandro no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Como acero. Claro que lo tienes. Todos los nietos lo tienen, aunque el tuyo era el más grande. $5 millones iniciales, más el crecimiento. Administrado por tus padres hasta tus 25. 5 millones de dólares. La cifra flotaba en el aire, irreal. No tenía sentido. Y bueno, continuó él, su voz todavía amable, pero sus ojos ahora fijos, alternando entre mi madre y mi padre, ¿y qué tal el departamento en Polanco? ¿Es cómodo?
Elegí ese edificio específicamente por la seguridad y las vistas al lago. ¿Cuál departamento?, pregunté, mi voz apenas un susurró. Mi garganta se había cerrado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Total. Se podía oír la respiración nerviosa de mi padre. Él estaba pálido como un fantasma. Mi madre tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido, como un pez fuera del agua. Don Alejandro me miró, y luego a ellos. «No sabes del departamento», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. El Penthouse en la Torre del Lago. Comprado hace 2 años como tu regalo de cumpleaños número 25. Negué con la cabeza, lentamente, mi mente dando vueltas, tratando de procesar la información. Fideicomiso. 5 millones. Departamento. Polanco. Nada tenía sentido. Mi abuelo se giró. Lentamente. Su movimiento fue deliberado, controlado, aterrador. Miró a mis padres, y su voz bajó a un susurro helado, un susurro que cortó el aire caliente y lujoso del restaurante. Entonces, ¿dónde está el dinero? El tiempo se detuvo. Juro que pude oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Los otros comensales, esas personas ricas y elegantes de Polanco, nos miraban fijamente, sin disimulo. El drama en nuestra mesa era 1000 veces más interesante que sus platillos de $100. Mi padre, Fausto, finalmente reaccionó. Empezó a balbucear, agitando las manos. Papá, por favor, aquí no. No es el lugar. Es un malentendido. Te lo podemos explicar. Un malentendido, repitió mi abuelo, su voz peligrosamente tranquila. Fausto tiene razón, saltó mi madre, Carmen, su voz temblando, aguda por el pánico. Podemos explicarlo todo. No es lo que parece. Es complicado. Espero sinceramente que puedan, dijo don Alejandro, y el tono de su voz dejaba claro que no había explicación posible en el universo que pudiera satisfacerlo. Se giró hacia su asistente, que no había movido un músculo. Beatriz. Consigue un salón privado. Inmediatamente. Luego me miró, y por un microsegundo, su rostro se suavizó. Elisa, te prometo que esta noche tendrás respuestas. Todas ellas. Mientras Beatriz, con la eficiencia de un general militar, hablaba en voz baja pero firme con el gerente del restaurante, quien parecía aterrorizado y asentía a todo, yo me quedé sentada, paralizada. Mi madre intentó tomar mi mano sobre la mesa. Hija, por favor, escúchanos, no dejes que tu abuelo. Aparté mi mano como si me quemara. No me toques, si sé. El asco empezaba a burbujear en mi estómago. El gerente nos guió rápidamente, casi corriendo, a través del restaurante hacia un salón privado al fondo. Tenía paneles de madera oscura, una bodega de vinos en una pared y una larga mesa de conferencias. El silencio, en cuanto la puerta se cerró, fue sofocante. Don Alejandro se sentó a la cabecera. Yo me senté a su derecha, temblando. Mis padres se sentaron enfrente, luciendo como criminales esperando sentencia. Beatriz se quedó junto a la puerta, su tablet lista. Beatriz, dijo mi abuelo al silencio. Llama al licenciado Morales. Lo necesito aquí. Ahora. Código rojo. Ya está en camino, señor, respondió ella sin pestañear. Estaba cenando en el restaurante de al lado. Debería llegar en menos de 10 minutos. Mis padres se miraron con pánico puro. Pude ver el sudor brillando en la frente de mi padre. ¿Licenciado Morales? ¿El abogado principal de mi abuelo? ¿El tiburón legal de la familia? Papá, estás exagerando, dijo Fausto, tratando de recuperar algo de compostura, pero su voz falló. Esto es un asunto familiar. No necesitas a Morales. Exagerando, Fausto, dijo mi abuelo. Su voz era plana, sin emoción, lo cual era peor que si gritara. Mi nieta, que según mis registros debería ser multimillonaria, que debería ser dueña de una propiedad de lujo en esta misma colonia, me mira como si le estuviera hablando en chino. Y tú, el hombre que debía proteger su patrimonio,
pareces haber visto un fantasma. No, Fausto. No estoy exagerando en lo más mínimo. Mi madre empezó a llorar. Un llanto silencioso, patético, de lágrimas que corrían por su maquillaje caro. Elisa, mi amor, nosotros te amamos. Todo lo que hicimos. ¿Qué hicieron? La interrumpí, mi voz finalmente encontrando algo de fuerza. El shock empezaba a ceder, dando paso a una rabia fría. ¿Qué demonios hicieron? La puerta se abrió y entró el licenciado Morales. Un hombre calvo, de unos 60 años, con gafas de montura de alambre y ojos agudos que parecían analizarlo todo. Llevaba un portafolio de cuero negro que puso sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. Don Alejandro, dijo a modo de saludo. Luego me miró con una fracción de segundo de compasión. Elisa. Morales, dijo mi abuelo. Necesito respuestas. Ahora. Tomé la libertad de traer los documentos originales del fideicomiso, dijo el licenciado Morales, su voz profesional y seca cortando la tensión. Abrió su portafolio y sacó una pila de papeles gruesa, encuadernada. Se dirigió a mí, como si fuéramos los únicos en la habitación. Elisa, cuando naciste, tu abuelo estableció un fondo fiduciario a tu nombre. El depósito inicial fue de $5 millones. La cifra volvió a golpearme. 5 millones. No era una broma. Los términos eran simples, continuó Morales, ajeno al terremoto que ocurría dentro de mí. Tus padres, Fausto y Carmen, fueron nombrados fideicomisarios. Su deber era administrar el fondo, hacerlo crecer a través de inversiones seguras y usarlo para tu educación, salud y bienestar general. Tenían instrucciones estrictas, firmadas por ellos, de informarte sobre la existencia del fondo al cumplir los 18 años. Levanté la mirada hacia mis padres. 18. 9 años. Llevaban 9 años enteros mintiéndome a la cara. Al cumplir tu 25 años, dijo Morales, pasando una página, el control total del fondo y todos sus activos debían transferirse a ti. Eso fue hace 2 años. Y por lo que veo, intervino don Alejandro, su voz como gravilla, eso no sucedió. Abuelo, te lo juro, yo no sabía nada de esto, dije, mi voz quebrándose. Lo sé, mija. Lo sé. Su mirada se volvió acero puro. Se dirigió a Morales. Morales. ¿Cuál es el valor actual del fideicomiso de Elisa? Con el crecimiento del mercado en la última década, debería ser sustancial. Morales sacó otro documento. Un estado de cuenta. Según el último informe de hace 3 meses, el fondo había crecido a aproximadamente $8.3 millones. 8.3 millones de dólares. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa seca, histérica, que sonó a locura en esa habitación silenciosa. Me tapé la boca. 8 millones. Y yo había estado llorando por 1.200 pesos en el supermercado. Esa cifra, continuó Morales, sin inmutarse, incluye el capital original más el crecimiento, menos los gastos autorizados. Que fueron la matrícula universitaria completa y la compra del departamento en Polanco hace 2 años. Ahí fue cuando la risa se convirtió en un sollozo ahogado. El rompecabezas, todas las piezas raras de mi vida, se armaron en mi cabeza con una claridad brutal y enfermiza. Universidad, grité, poniéndome de pie tan rápido que mi silla casi se cae. Todos me miraron. ¿Universidad? Si tengo una deuda de $70,000. Ustedes me hicieron pedir préstamos. Y me hicieron llenar solicitudes de ayuda financiera cada semestre. Y me hablaron del carácter que formaría pagar mis deudas. Miré a mis padres. Sus rostros eran la imagen de la culpa absoluta. Ustedes, susurré, el horror helándome la sangre, ustedes, pagaron la universidad con mi propio dinero, y luego me hicieron firmar préstamos, ¿y se quedaron con el dinero de los préstamos? ¿Me endeudaron, con mi propio dinero? Nadie dijo nada. Y ese silencio fue la respuesta más ruidosa que había escuchado en mi vida. Fausto, dijo mi abuelo.
Su voz era tan baja que apenas se oía. Era 1000 veces más aterrador que si hubiera gritado. Explícate. Mi padre, Fausto, se removió en su silla. Estaba empapado en sudor. Se aflojó el nudo de la corbata. Papá, es complicado. Hubo unas inversiones de alto riesgo. El mercado, ya sabes cómo es. La crisis de 2008 nos pegó, y luego, el dinero no se perdió, solo está atorado. Temporalmente. Estamos esperando que el mercado se recupere. Era una mentira tan débil, tan patética, que hasta yo pude verla. ¿Atorado dónde, Fausto?, preguntó Morales, levantando una ceja. ¿En qué inversiones? Porque la cuenta oficial del fideicomiso, que administramos nosotros, no refleja tales movimientos. Solo refleja transferencias. Muchas transferencias. Mi madre, Carmen, explotó. Fue un sonido gutural, un sollozo que se convirtió en grito. Fausto, por el amor de Dios, ya basta de mentiras. ¿No ves que ya lo saben todo? Se giró hacia mi abuelo, las lágrimas corriendo por su maquillaje caro, creando surcos oscuros en sus mejillas. No fueron inversiones. Tuvimos problemas. Tuvimos dificultades financieras después de la recesión. Tu negocio de bienes raíces, Fausto, el tuyo. Cállate, Carmen, gritó él. No. Tuvimos que hacer ajustes, continuó ella, histérica. Ajustes, repitió don Alejandro, su voz helada. ¿Ajustes? ¿O robarle descaradamente a su hija? No fue un robo, protestó Fausto, su voz débil, tratando de salvar lo insalvable. Somos sus padres. La ley dice que éramos los fideicomisarios. Estábamos cuidando sus mejores intereses. Ella no habría sabido qué hacer con tanto dinero. Ahí fue cuando exploté yo. Toda la confusión, el shock, la tristeza, se convirtieron en una ira blanca, pura, volcánica. Y mis mejores intereses, grité, golpeando la mesa con ambas manos. Las copas de agua temblaron. ¿Y mis mejores intereses? Y me dejaron ahogarme en deudas. Y me dejaron comer ramen 4 noches a la semana mientras me preocupaba por cómo pagar la renta. Y me acaban de despedir, maldita sea. Y estoy aterrada por no poder pagar mis cuentas el próximo mes. Y ustedes mientras tanto. Comprando coches nuevos. Remodelando su estúpida cocina de mármol. Y yéndose de vacaciones a Europa. Hablando de sus inversiones. ¿Cómo carajos era eso en mis mejores intereses? Me estaba ahogando, el aire no me llegaba. Beatriz, la asistente, silenciosamente me puso un vaso de agua enfrente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Hija, por favor, cálmate, suplicó mi madre. No me digas, hija, le espeté, mi voz rota. No me llames así. Me mintieron. Me vieron luchar cada maldito día de mi vida adulta y no hicieron nada. Peor aún. Se reían de mí. Me robaron. No lo entiendes, Elisa, dijo mi padre, tratando de sonar razonable, lo cual era demencial. Las cosas, solo, se salieron de control. Se salieron de control, repetí, incrédula. Robar millones de dólares es más que salirse de control. Es criminal. Es monstruoso. El licenciado Morales, que había estado examinando los documentos en silencio durante mi arrebato, levantó la mirada. Su rostro estaba sombrío. Don Alejandro, dijo, esto es peor de lo que pensábamos. Mucho peor. Habla, Morales, ordenó mi abuelo, su rostro impasible. He estado revisando los extractos bancarios del fideicomiso, dijo el abogado, su voz profesional y fría, como la de un cirujano dando un mal diagnóstico. Hay numerosos retiros no autorizados. Transferencias directas, sin justificación, a cuentas personales a nombre de Fausto y Carmen. La primera fue hace 7 años. 7 años. Desde que tenía 20 años. Antes de que me graduara. Empezó pequeño, continuó Morales, pasando el dedo por una línea en el papel.
$5.000 aquí, 10.000 allá. Préstamos, que nunca se pagaron. Pero en los últimos 4 años, desde que Elisa cumplió 23, las sumas aumentaron exponencialmente. $100.000. 200.000. Hubo un retiro de $500.000 el año pasado, justo después de que vendieron unas acciones que habían subido. ¿En qué lo gastaron?, preguntó mi abuelo, aunque creo que ya sabía la respuesta. Su voz era mortal. Mis padres se quedaron callados, encogidos en sus sillas. La hipoteca, susurró mi madre, como si se confesara. Pagamos la hipoteca de la casa de las Lomas. Estábamos a punto de perderla. Los coches, añadió mi padre, mirando sus manos. Las colegiaturas de tus primas, no, eso no, las vacaciones. La agencia de bienes raíces de Carmen no estaba funcionando, necesitaba capital. Inyectamos casi $1 millón en ella. Fracasó. Una casa de descanso en Florida, dijo Morales, leyendo sus notas. Un barco, registrado en Florida. Joyas. Arte. Y según estos registros, una serie de inversiones personales desastrosas en la bolsa por parte del señor Fausto. Era una lista de su vida de lujo. Su fachada. Una vida construida enteramente con mi dinero. Mi futuro. Don Alejandro, dijo Morales, cerrando la carpeta con un sonido seco y final. Según este informe preliminar, en el fideicomiso, de los $8.3 millones que deberían estar ahí, solo quedan $300.000. Silencio. Un silencio absoluto, pesado, sofocante. Como el fondo del océano. $8 millones. Desaparecidos. Evaporados. Reducidos a casi nada. Me sentí físicamente enferma. El aire me faltaba. El lujo de la habitación me daba vueltas. Me incliné hacia adelante, poniendo mi cabeza entre mis rodillas, tratando de no vomitar sobre la alfombra cara. El sabor a bilis me subió por la garganta. Me acaban de despedir, susurré, más para mí misma que para ellos. Mi voz era un hilo. Estaba aterrada por la renta. Estaba contando los malditos pesos para el supermercado. Tuve que regresar un pollo. Levanté la mirada, y mis ojos debieron lucir enloquecidos. Estaban ardiendo de lágrimas de rabia, de incredulidad. ¿Y ustedes? Ustedes estaban viviendo. Viviendo a lo grande. Con mi dinero. Con mi vida. Elisa, mi amor, íbamos a devolvértelo, lloriqueó mi madre, arrastrándose en su desesperación. Lo juramos. Solo necesitábamos un poco de tiempo, en cuanto el negocio de tu padre. Y mentira, grité, mi voz rompiéndose. Dejen de mentir. Iban a huir. Panamá. Vi los boletos, mamá. Bueno, vi el sitio web. Por eso estaban tan raros. Por eso la maldita cena. Era una despedida. Iban a celebrar mi cumpleaños y luego largarse y abandonarme. Sus rostros de culpa absoluta lo confirmaron. Esa fue la última pieza del rompecabezas. Don Alejandro se puso de pie. Su calma era lo más aterrador que había visto en mi vida. Era la calma del ojo de un huracán. Beatriz, dijo, su voz resonando en la pequeña habitación, clara como una campana. Llama al detective Ramírez. El que está en la unidad de delitos financieros. Dile que tenemos un caso de fraude y malversación de fondos de varios millones de dólares. Que los perpetradores están aquí. No, gritó mi padre, saltando de su silla. El pánico lo hizo torpe. Papá, no, por favor. Es un asunto familiar. No metas a la policía. Y arruinarás el nombre de la familia. El nombre de la familia, replicó mi abuelo, girándose hacia él. Tú arruinaste el nombre de la familia. Tú y ella. El robo no es un asunto familiar, Fausto. Es un asunto criminal. Su voz bajó. Especialmente a esta escala. Por favor, suplicó mi madre, y fue la escena más patética que he presenciado. Se deslizó de su silla y cayó de rodillas. Literalmente,
de rodillas. Don Alejandro, por favor. Elisa. Hija, diles que no. Es tu padre. Podemos arreglarlo. Venderemos la casa. Los coches. Te lo pagaremos todo. Lo juramos. ¿Cómo? Le pregunté, mi voz muerta, vacía. ¿Cómo piensan pagar 8 millones de dólares? ¿Con sus trabajos? ¿Con su vida de mentiras? No tienen nada. Todo lo que tienen, era mío. Mi abuelo me miró. Su expresión era dura como el granito, pero sus ojos eran increíblemente tristes. Elisa. Esta es, en última instancia, tu decisión. Te robaron a ti. Son tus padres. Hizo una pausa. Dilo. ¿Quieres presentar cargos criminales? ¿O no? La presión era inmensa. El destino de mis padres, de las dos personas que me habían criado, estaba en mis manos. Los miré. Arrodillada en el suelo, mi madre, Carmen, era un desastre de rímel corrido y desesperación. De pie, temblando, mi padre, Fausto, era la imagen de un cobarde acorralado. Y los odié. Los odié con cada fibra de mi ser. Pero, ¿podía enviarlos a la cárcel? ¿Podía ser yo quien llamara a la policía, quien los viera ser esposados? No podía. No esa noche. El shock era demasiado. Yo, logré decir, mi voz temblando. Yo no. No puedo decidir eso ahora. No puedo procesar nada. Necesito tiempo. Mi abuelo asintió, lentamente, como si esperara esa respuesta. Razonable. Se giró hacia Morales. Mientras tanto, quiero todos sus bienes congelados. Todas las cuentas bancarias, propiedades, coches, todo. Nada se mueve sin mi aprobación. Y quiero una auditoría forense completa de cada centavo que salió de ese fideicomiso. Cada uno. Quiero saber a dónde fue. Ya está en proceso, don Alejandro, dijo Beatriz desde la puerta, con su tablet en la mano. Y el departamento de Polanco, añadió don Alejandro. ¿Qué pasa con el departamento?, preguntó Morales. Cambien las cerraduras. Inmediatamente, ordenó mi abuelo. Esta misma noche. Las llaves nuevas se le entregan únicamente a Elisa. Es su propiedad. Que por lo menos tenga eso, libre de la basura de ellos. Mi padre hizo un último intento desesperado. Papá, sé razonable. ¿A dónde iremos? Congelaste todo. ¿Nos vas a echar a la calle? Mi abuelo lo fulminó con la mirada. Una mirada que podría haber incendiado el Amazonas. Tienes una casa de 5 recámaras en las lomas, Fausto. Una casa comprada con dinero robado. Disfrútala mientras puedas. Porque cuando la auditoría termine, la unidad de fraude inmobiliario estará muy interesada en saber cómo una propiedad comprada con fondos de un fideicomiso terminó a tu nombre y al de tu esposa. Ahora, largo de aquí. Salí de ese restaurante sintiéndome como un fantasma. Caminé a través del lujoso comedor, pero no vi a nadie. No oí nada. El mundo se había vuelto un zumbido sordo. Mi abuelo me ofreció llevarme a su penthouse, estará segura ahí. Pero me negué. Necesitaba la comodidad familiar de mi propio departamento, por más decrépito que fuera. Necesitaba a Jimena. Tomé un taxi. Mientras se alejaba, vi a mis padres parados en la acera, bajo la luz de la calle, pareciendo de repente pequeños, viejos y derrotados. El portero del restaurante los miraba con desdén. No sentí lástima. No sentí rabia. No sentí nada. Solo un vacío helado, aterrador. Cuando entré a mi departamento, eran casi las 2 de la mañana. Jimena estaba despierta, esperándome en el sofá, envuelta en una cobija, viendo la televisión sin sonido. ¿Y bien?, preguntó, tratando de sonar ligera. ¿Cómo estuvo la cena de los ricos y famosos? ¿Te dieron un cheque gordo por tu cumple? Me vio la cara y su sonrisa desapareció. ¿Eli? ¿Qué pasó? Estás pálida como un fantasma. Me senté en el sofá junto a ella.
No podía hablar. Y entonces, me rompí. Lloré como no había llorado en años. No fue un llanto bonito. Fue un llanto feo, ruidoso, gutural, lleno de rabia, dolor y confusión. Mis padres, me robaron, logré decir entre sollozos. Jimena me abrazó fuerte. ¿Qué? ¿Cómo que te robaron? Tu cartera. Le conté todo. La historia salió a borbotones, sin orden, tropezando con mis propias lágrimas. El fideicomiso. Los 5 millones. Los 8 millones. El departamento en Polanco. Las mentiras. Los 70.000 de la deuda. La cena. Mi abuelo. Jimena pasó de la confusión al shock y luego a una furia que casi me asustó. Son unos monstruos, gritó, sus ojos brillando de ira. Elisa, 8 millones de dólares. 8 millones. Y te dejaron sufrir así. Te dejaron ahogarte. Tienes que demandarlos. Tienes que meterlos a la cárcel. Y eso es criminal. No puedo, son mis padres, lloré, repitiendo mi débil excusa. No son tus padres, insistió ella, tomándome por los hombros. Son criminales que tuvieron la suerte de que los llamarás mamá y papá. No te atrevas a sentir lástima por ellos. Mi teléfono empezó a sonar. Mi madre. Lo rechacé. Volvió a sonar al instante. Mi padre. Lo apagué. Lo aventé al otro lado del sofá. Mi teléfono vibró con mensajes de texto, uno tras otro, iluminando la pantalla. Súplicas, explicaciones, culpas. Hija, por favor, contesta. No es lo que parece. Tu abuelo nos está destruyendo. Los ignoré. El único mensaje que respondí fue uno de mi abuelo, que llegó una hora después. ¿Llegaste bien, mija? ¿Necesitas algo? Le escribí, llegué. Necesito dormir. Su respuesta fue inmediata, duerme. Mañana empezamos a reconstruir. A la mañana siguiente, me desperté con la peor resaca emocional de mi vida. Mi cabeza palpitaba. Jimena me había preparado un café. Fue entonces cuando sonó mi celular. Lo había vuelto a encender. Era un número desconocido. Contesté, mi voz ronca. ¿Elisa? Habla Beatriz, la asistente de don Alejandro. Su voz era eficiente, sin emociones, como siempre. Hola, Beatriz. Buenos días. El señor me pidió que la actualizara. El equipo legal trabajó toda la noche. Ya hemos congelado 5 cuentas bancarias y 2 propiedades a nombre de sus padres. La casa de Lomas y la de Florida. Los coches serán incautados hoy. Pero encontramos algo más. Algo que debes saber. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué cosa? ¿Qué más puede haber? Encontramos los boletos de avión. Comprados hace 3 días. 2 asientos, solo de ida, a la ciudad de Panamá. El vuelo salía mañana por la mañana. Se me cayó el teléfono de la mano. Jimena lo recogió del suelo. ¿Eli? ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? Iban a huir, susurré, mirándola con ojos desorbitados, el horror apoderándose de mí. Mañana. Iban a cenar conmigo, a celebrar mi cumpleaños, a fingir que todo estaba bien, y luego iban a desaparecer. Iban a abandonarme. Sabiendo que me acababan de despedir. Sabiendo que no tenía nada. Iban a dejarme aquí, sola, con mi deuda. Ese fue el momento. El momento en que el dolor se convirtió en hielo. El momento en que cualquier pizca de compasión que pude haber sentido anoche se evaporó. El momento en que mis padres, Fausto y Carmen, murieron para mí. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Una niebla de legalismos y emociones crudas. Me tomé una licencia de mi búsqueda de trabajo. Era absurdo. No podía enfocarme en currículums y cartas de presentación cuando mi vida entera se estaba desmoronando y reconfigurando al mismo tiempo. Mi abuelo fue mi roca. Fue mi general. Me envió un coche todos los días.
No para ir a entrevistas de trabajo, sino para llevarme a reuniones con abogados en rascacielos de reforma. Con contadores forenses que me mostraban gráficos de cómo mi dinero había sido desviado. Y, para mi sorpresa, con una terapeuta. Una mujer muy elegante en las Lomas, especializada en trauma. La necesitarás, me dijo él, sin rodeos, cuando me dio su tarjeta. La traición familiar es un veneno. Penetra profundo. Necesitas ayuda profesional para sacarlo. Tenía razón. La terapeuta me ayudó a procesar el shock inicial, la ira. Me ayudó a entender que no era mi culpa. Que no había señales que debía haber visto. Que los niños, incluso los niños adultos, no están programados para sospechar que sus propios padres les están robando. Tu única culpa, Elisa, me dijo en la primera sesión, fue confiar en las dos personas que se supone debían protegerte. Y mientras yo estaba en terapia, tratando de desenredar el nudo en mi pecho, el equipo legal de mi abuelo desenterraba más y más suciedad. Una tarde, el licenciado Morales me citó en su oficina. Un lugar impresionante en el piso 40, con vistas a todo el castillo de Chapultepec. Don Alejandro estaba allí, su rostro como una piedra, mirando por la ventana. Elisa, dijo Morales, ofreciéndome un café que rechacé. Hay una actualización sobre el departamento de Polanco. ¿Qué pasa con él?, pregunté, mi estómago apretándose. ¿Lo vendieron también? ¿El dinero desapareció? No, dijo, y su expresión era de puro disgusto profesional. Es peor. O, mejor dicho, más insultante. El departamento, comprado hace 2 años a tu nombre con el dinero del fideicomiso, nunca estuvo vacío. ¿Qué? ¿Cómo? Sus padres, explicó don Alejandro, girándose desde la ventana, lo amueblaron. Con muebles caros, por supuesto. Y lo pusieron en renta. En Airbnb y en contratos a corto plazo para ejecutivos. Han estado cobrando una renta de lujo por él durante 24 meses. Me quedé sin aliento. Esto era un nuevo nivel de bajeza. Era una burla. Era grotesco. Déjame entender, dije, mi voz temblando de una nueva ola de rabia fría. Mientras yo contaba cada maldito peso para pagar la mitad de mi renta en la Roma, ellos estaban cobrando 50, 60 mil pesos al mes por un departamento que, legalmente, ¿era mío? Correcto, dijo Morales, revisando sus papeles. Y el dinero, por supuesto, iba directamente a una cuenta personal de tu madre. Ni un centavo tocó el fideicomiso. Cerré los ojos. Es grotesco. Sí, lo es, dijo mi abuelo. Pero también es una buena noticia, en cierto modo. Porque el contrato de arrendamiento falso que usaron es otro clavo en su ataúd legal. Y los fondos de esa cuenta bancaria donde depositaban la renta, ahora son tuyos. Logramos congelarla. Había casi $500,000 ahí. $500,000. Era más dinero del que había visto junto en mi vida. Y al mismo tiempo, era un insulto. Una fracción de lo que me habían quitado. Quiero que ese departamento se venda, le dije a Morales, mi voz firme. No quiero poner un pie en él. No quiero nada que ellos hayan tocado. No quiero vivir en un monumento a sus mentiras. Véndanlo. Lo más rápido posible. Como desees, Elisa, dijo don Alejandro. Usaremos ese dinero, y todo lo que recuperemos, para construir tu nuevo patrimonio. El verdadero. En medio de todo este caos legal, una tarde, mientras estaba en mi departamento tratando de comer una sopa instantánea, recibí una visita inesperada. Tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Abrí con cautela. Era mi prima Gabriela. Gabriela y yo nunca fuimos cercanas. Éramos las únicas nietas de ese lado de la familia, pero éramos polos opuestos. Ella era la rica oficial. Su fideicomiso, como supe después, había sido manejado correctamente por sus padres, mis tíos, aunque era mucho más pequeño que el mío. Gabriela era el tipo de persona que publicaba cada viaje exótico, cada cena cara en restaurantes de moda, cada compra de diseñador en Instagram. Siempre me había sentido inferior a ella.
Ella era la exitosa, la glamorosa, la que vivía la vida que se suponía debíamos vivir. Yo era la artista pobretona, la oveja negra que trabajaba en una agencia pequeña. Apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba unos lentes de sol gigantes que probablemente costaban mi renta entera, un bolso Chanel y ropa deportiva que seguro era carísima. Hola, Elisa, dijo, entrando sin que la invitara, mirando mi sala de estar con una mezcla de horror y confusión. ¿Aquí vives? Hola, Gaby. Sí, aquí vivo, respondí, a la defensiva. ¿Qué haces aquí? Ella me miró, de arriba a abajo. Se quitó los lentes. Vine a ver si era verdad. Los rumores están volando por toda la familia como un incendio. Tío Fausto y tía Carmen, ¿es verdad lo que dicen? ¿Lo del dinero? ¿Lo del abuelo? Asentí, sin palabras. No iba a ponerme a llorar frente a ella. Gabriela soltó una risa seca, incrédula. ¡Guau! Pero... Elisa, ¿cómo es que no sabías nada? ¿En serio? Me miró con escepticismo puro, cruzándose de brazos. Honestamente, Elisa, durante años, yo pensé que estabas fingiendo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Fingiendo? ¿Fingiendo qué? Fingiendo ser pobre, dijo, como si fuera obvio. Ya sabes, todo este numerito. La artista bohemia, la que vive en la Roma, la que no le importa el dinero. Siempre pensé que era una actuación. Una pose. Para impresionar al abuelo. Para ser la, humilde, la, trabajadora, la que no era superficial como yo. Siempre pensé que era una actuación para ganártelo. La rabia que sentí fue tan intensa que por un segundo vi todo rojo. ¿Tú crees que fingí una deuda de $70,000? Le espeté. ¿Crees que fingí mi pánico cuando me despidieron la semana pasada? ¿Crees que fue divertido tener mi tarjeta rechazada en el súper por un puto pollo? Mi rabia era tan evidente, tan real, que ella retrocedió un paso. Su arrogancia flaqueó. Yo, no lo sé, ¿es que, 8 millones? ¿Cómo puedes no saber que tienes 8 millones? No le respondí. Fui a mi habitación, saqué una copia de los documentos legales que Morales me había dado. El estado de cuenta mostrando los ridículos 300,000 pesos restantes. La copia de los boletos a Panamá. Se los aventé en el sofá. Lee. Gabriela se sentó en el borde de mi sofá viejo, como si temiera ensuciarse. Y por primera vez, se quitó los lentes de sol. Sus ojos escanearon los papeles. Su rostro pasó del escepticismo a la incredulidad y, finalmente, al horror puro. Dios mío, susurró, levantando la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dios mío, Eli. Es verdad. Ellos, realmente lo hicieron. Panamá. 83 millones. Se tapó la boca. Y yo siempre te envidié. Te lo juro. ¿Envidiarme? ¿A mí? Pregunté, confundida. Sí. Pensé que lo tenías todo. Pensé que tenías a los padres perfectos, amorosos, que te apoyaban en tu sueño de ser artista, mientras que los míos solo me daban dinero y me ignoraban. Nunca imaginé que te estaban robando. Se levantó y, para mi completa sorpresa, me abrazó. Fue un abrazo torpe, de alguien que no está acostumbrada a dar afecto, pero fue real. Lo siento mucho, Eli. Lo que dije, fui una idiota. Una perra superficial. Fue en ese momento, en mi departamento decrépito, con mi prima superficial llorando en mi hombro, que me di cuenta de que no estaba sola. Y por primera vez, nuestra amistad comenzó. Una amistad construida sobre una verdad horrible, pero una verdad al fin. Si te está impactando esta historia, y créeme, esto apenas comienza, por favor, tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte al canal. Y me ayudaría muchísimo si dejas un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas. Gracias de verdad por tu apoyo. Sigamos.
Un mes después de mi desastroso cumpleaños, 30 días que se sintieron como 10 años, llegó el día del juicio final. No en una corte con jurado, sino en la sala de conferencias principal de la oficina de Morales. Era un escenario intimidante. La mesa de caoba pulida parecía tener kilómetros de largo. De un lado de la mesa estábamos don Alejandro, el licenciado Morales, otros 2 abogados de su firma que parecían tiburones en trajes caros, y yo. Yo me sentía pequeña, pero protegida. Del otro lado, estaban mis padres, Fausto y Carmen. El contraste era brutal. Mi equipo legal estaba impecable, con trajes caros, carpetas perfectamente ordenadas y un aire de poder absoluto. Mis padres, parecían destrozados. Habían envejecido 10 años en 30 días. Fausto llevaba un traje que le quedaba grande, probablemente uno viejo, su rostro estaba demacrado y gris. Carmen no paraba de temblar, vestía un sencillo vestido oscuro, sin joyas, sin maquillaje. A su lado, tenían un solo abogado de oficio, un hombre joven que parecía completamente abrumado y no paraba de sudar y ajustar sus papeles. El equipo de contabilidad forense de mi abuelo hizo una presentación. Fue corta, clínica, precisa y brutal. Usaron una pantalla gigante. Gráficos de pastel mostraban el dinero original y lo que quedaba. Líneas de tiempo mostraban el flujo de dinero, 7 años de desfalco. Como los retiros pequeños para emergencias se convirtieron en transferencias masivas para financiar su estilo de vida. Mostraron las fotos de los coches, las escrituras de la casa de Florida, los estados de cuenta de sus tarjetas de lujo. Mis padres no levantaron la mirada ni una sola vez. Solo miraban la mesa. Cuando la presentación terminó, un silencio pesado llenó la sala. Don Alejandro habló. La auditoría está completa. Sabemos exactamente dónde se fue cada centavo. La única pregunta que queda es si esto procede como un asunto civil, o si mañana mismo presentamos los cargos criminales. El abogado de oficio tragó saliva, su voz tembló. Mis clientes están preparados para cooperar totalmente. Entienden la gravedad de sus acciones y desean enmendar el daño hasta donde sea posible. Enmendar, repetí, fue mi primera palabra en toda la reunión. El veneno en mi voz sorprendió a todos, incluyéndome a mí. ¿Enmendar qué? Me robaron mi futuro. Me robaron mi confianza. Me vieron luchar mientras vivían de mi dinero. ¿Cómo exactamente planean enmendar eso? Fausto finalmente me miró. Sus ojos estaban muertos, vacíos. Don Alejandro levantó una mano, silenciándome, pero sus ojos decían que entendía mi rabia. Continuó, dirigiéndose al abogado. Aquí están sus opciones. Opción 1, firman todos estos documentos. Ahora. Transfieren todos los bienes restantes comprados con el dinero del fideicomiso. Aceptan un embargo de salario por el resto de sus vidas y un plan de pago estructurado por lo que no se puede recuperar. A cambio, Elisa, hizo una pausa, mirándome, aceptan no presentar cargos criminales. Mis padres asintieron frenéticamente, sin siquiera consultar a su abogado. Opción 2, continuó mi abuelo, su voz endureciéndose, siguen obstruyendo, siguen defendiendo sus acciones o intentan ocultar algo. En ese caso, procedemos con cargos por fraude, malversación y robo. La evidencia es abrumadora. Ambos pasarán un tiempo significativo en prisión. La opción 1, dijo Fausto rápidamente, su voz ronca. La opción 1. Cooperaremos. Totalmente. Mi abuelo me miró. Elisa. La decisión es tuya. Todos los ojos en esa sala de millones de dólares estaban sobre mí. Mis padres, con una esperanza patética. Mi abuelo, expectante, pero apoyando cualquier decisión que yo tomara. Los abogados, indiferentes, era solo otro día en la oficina para ellos. Estudié a mis padres. Las personas que me habían mentido todos los días de mi vida. La rabia seguía ahí, un fuego sordo en mi pecho. Pero debajo de la rabia, había algo más. Una lástima agotadora. Se veían patéticos. Destruidos.
No quiero que vayan a la cárcel, dije finalmente, mi voz baja pero firme. No quiero sus vidas arruinadas. Ya las arruinaron ustedes mismos. Mi madre sollozó, un sonido de alivio. Pero, continué, mirándolos fijamente, quiero que me devuelvan cada centavo que puedan. Y quiero que reconozcan exactamente lo que hicieron. No solo a mí. A mi abuelo. Al apellido que tanto les preocupaba. Las siguientes horas fueron un borrón de firmas. Vi a mis padres firmar documento tras documento. Transfiriendo la casa de las Lomas, que sería vendida. La casa de Florida, que sería vendida. Los títulos de los coches. Las joyas de mi madre, puestas en una bolsa de terciopelo sobre la mesa. Acordando el plan de pago, un embargo que los dejaría con lo mínimo para vivir. Fue una ejecución legal, rápida y sin sangre. Al final, los abogados salieron para hacer copias y finalizar los detalles, dejándonos solos a los 4 por primera vez desde la cena. Mis padres se quedaron sentados, sin moverse. Necesito saber por qué, les dije, mi voz vacía de emoción. No era por perdonar, era por entender. Solo quiero entender cómo pudieron hacerlo. Cómo pudieron verme a los ojos cada día. Mi madre, Carmen, finalmente habló, su voz era un susurro roto. Nos vimos atrapados, Elisa. En un estilo de vida que no podíamos pagar. Tus tíos, nuestros amigos, todos tenían tanto. Y tu padre, su negocio. Empezamos a tomar, prestado, del fondo, la interrumpió Fausto, mirando la mesa. Solo un poco, para salir de un apuro. Para pagar la hipoteca. Juramos que lo devolveríamos. Pero se volvió fácil, admitió mi madre. Demasiado fácil. Y nos convencimos a nosotros mismos de que lo merecíamos. Por criarte. Por aguantar a tu abuelo. Ahí estaba. La verdadera raíz. ¿Aguantar a mi abuelo?, pregunté, mi voz fría. Fausto levantó la mirada, y por primera vez vi algo además de miedo o culpa, vi un resentimiento negro y profundo. Tu abuelo, dijo con veneno, siempre usó el dinero para controlarnos. Para hacerme sentir pequeño. Para hacerme sentir un fracasado. Nunca me respetó. Nunca pensó que yo fuera suficiente para su hija. Nunca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de autocompasión. Solo queríamos probar un poco de lo que él tenía. Sentíamos que lo merecíamos. Por todo lo que tuvimos que soportar. Era nuestro. Miré a mi abuelo, que había vuelto a entrar y escuchó la última parte. Su rostro no mostró nada, pero vi un dolor profundo en sus ojos. Y en ese momento, lo entendí. No era solo codicia. Era venganza. Era resentimiento. Era una enfermedad familiar que se había estado pudriendo durante décadas. Y yo había quedado atrapada en medio. No era solo codicia, pensé, era su orgullo herido. Es patético. Y lo peor fue que, por un segundo, sentí una punzada de lástima por ellos. Y me odié a mí misma por sentirlo. Después de que todo se vendió, la casa de las Lomas, el departamento de Polanco, los coches, las joyas, el barco, la cantidad total recuperada fue de aproximadamente 1.2 millones de dólares. Una miseria comparado con los 8 millones, pero para mí, era una fortuna que nunca había soñado tener. Siguiendo el consejo de mi abuelo, no me volví loca. No compré un penthouse ni un coche de lujo. La idea de hacerlo me daba náuseas. Vendimos el departamento de Polanco, contaminado por sus mentiras. Y con una parte de ese dinero, compré un departamento modesto pero hermoso y seguro en la colonia del Valle. Un lugar con luz, con un balcón. Un lugar que era mío. 100% mío. Sin hipotecas. Sin deudas. Mi abuelo también me consiguió una entrevista en una de las firmas de diseño más respetadas de la ciudad. La entrevista es todo lo que puedo hacer, Elisa, me dijo, estricto. El trabajo te lo tienes que ganar tú. No quiero nepotismo. Y me lo gané. Pasé 3 rondas de entrevistas. Me contrataron por mi portafolio. Pero el fantasma de la traición me seguía.
La herida era profunda. Recuerdo mi primer mes en el nuevo trabajo. Estaba en una junta importante, presentando un concepto de marca. El director creativo, un hombre brillante pero muy directo, me detuvo a mitad de la presentación. No, Elisa. Eso no funciona. Es débil. No entendiste el brief. Regresa a tu escritorio y empieza de nuevo. No fue un ataque personal. Fue una crítica profesional normal y constructiva. Pero para mí, fue el fin del mundo. Corrí al baño, me encerré en un cubículo y empecé a hiperventilar. Las lágrimas me quemaban los ojos. No merezco estar aquí, me decía mi cerebro, en un espiral tóxico. Soy un fraude. Solo estoy aquí por el dinero de mi abuelo. El seguro llamó al director. Compró mi lugar. No soy mejor que ellos. No soy mejor que mis padres. Ese fue el comienzo de mi verdadera batalla, el síndrome del impostor. La sensación de que todo lo que tenía ahora no me lo había ganado, sino que era solo una compensación por el robo. Mi terapeuta y yo tuvimos mucho trabajo por delante. Me tomó meses, meses de trabajo duro, de llanto, de confrontar mis miedos, entender que merecía esta segunda oportunidad. Que mi talento era real. Y que el dinero no me definía, ni cuando no lo tenía, ni ahora que lo tenía. Mi vida cambió por completo, de formas que no esperaba. Empecé a cenar con don Alejandro todas las semanas. Él, que siempre había sido una figura distante, mítica, se convirtió en mi mentor, en mi amigo. En un verdadero abuelo. Me enseñó a invertir. Me explicó la diferencia entre gastar y construir. Me habló de sus propios fracasos, de sus miedos. Vi al hombre detrás del mito, un hombre que lamentaba profundamente no haber estado más presente, un hombre que se sentía terriblemente culpable por haber confiado ciegamente en mis padres. Yo fallé, Elisa, me dijo una noche, mirando un vaso de whisky. Te puse en manos de lobos, y mi deber era protegerte. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio. Tú no fallaste, abuelo, le respondí, poniendo mi mano sobre la suya. Ellos eligieron. Ellos tomaron las decisiones. Incluso Beatriz, la asistente de hierro, se convirtió en una aliada inesperada. Me daba consejos duros pero necesarios sobre cómo navegar la política de la oficina, cómo exigir lo que valía. No dejes que te vean dudar, me dijo un día. Eres una Harrington, para bien o para mal. Actúa como tal. Y entonces, en medio de esta reconstrucción, reapareció Daniel. Daniel, el Thomas de la historia original, era un amigo de la arquitectura de la universidad con el que había perdido contacto. Nos encontramos por casualidad en un café en la del Valle, cerca de mi nuevo departamento. La conexión fue instantánea, fácil, cálida, como si no hubieran pasado los años. Empezamos a salir. Pero yo estaba rota. Desconfiaba de todos, especialmente de los hombres. ¿Estaba conmigo por mí, o había oído los rumores sobre mi nueva riqueza? Después de varias citas, supe que tenía que contarle. No podía construir nada sobre secretos. Una noche, en mi departamento, con el estómago hecho nudo, le solté toda la historia. El fideicomiso, mis padres, el robo, la paranoia. Esperaba que saliera corriendo. Él solo escuchó. Durante casi una hora. Sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, procesándolo todo. «Guau», dijo finalmente. «Eso es más de lo que nadie debería soportar en la vida». «Lo sé», dije, preparándome para el rechazo. «Y me alegro de que me lo hayas dicho», dijo, tomando mi mano. «Debe ser agotador cargar con eso sola». Y ya. Sin juicios. Sin preguntas sobre el dinero. Pero mi trauma no había terminado. Unas semanas después, estábamos cenando, yo había pagado. Él hizo una broma. «Contigo, veo un futuro muy cómodo», dijo, riendo. Me paralicé. Solté su mano como si me hubiera dado un toque eléctrico. «¿Qué quieres decir con eso?» «¿Qué?», dijo él, su sonrisa desapareciendo, confundido. «Solo,
que la cena estuvo rica, gracias. Es por eso que estás aquí, le espeté, mi voz temblando. ¿Por el dinero? ¿Crees que porque ahora tengo dinero, vas a tener un futuro cómodo? Y eres igual que ellos. Daniel se quedó atónito. Su rostro mostró confusión, y luego un dolor profundo que me rompió el corazón. Elisa, ¿de qué estás hablando? Fue una broma estúpida. ¿De verdad crees eso de mí? Vi su expresión herida y me rompí. Empecé a llorar, pidiéndole perdón. Lo siento, estoy rota. No confío en nadie. Pienso que todos quieren algo. Él no se fue. No se enojó. Me abrazó mientras yo lloraba como una niña. Está bien, me dijo, acariciando mi cabello. Lo entiendo. Tómate tu tiempo. Tienes derecho a estar rota. Estoy aquí. No voy a ningún lado. Fue la primera vez que sentí que podía confiar en alguien de nuevo. Nuestra relación se construyó sobre esa honestidad brutal, sobre mi trauma y su paciencia. Pasaron 6 meses. Mis padres habían desaparecido del mapa social. Su casa en Las Lomas fue vendida en una subasta. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron en cuanto el dinero y el estatus desaparecieron. Descubrí por mi abuelo que vivían en un pequeño departamento rentado en una colonia modesta, al otro lado de la ciudad. Fausto había conseguido un trabajo de nivel bajo en otra aseguradora. Carmen era asistente administrativa. Ambos estaban en terapia obligatoria para adictos financieros, un término que nunca había oído, pero que, al parecer, describía perfectamente su comportamiento. Después de meses de silencio absoluto, mi madre me envió un correo electrónico. No pedía dinero. No pedía perdón en sí. Solo preguntaba si podía tomar un café conmigo. Se lo conté a mi terapeuta. No tienes que ir, me dijo. No les debes nada. Ni siquiera una conversación. Pero pregúntate qué quieres tú, qué necesitas tú para sanar. Y la verdad era, que quería respuestas. Quería ver si el remordimiento era real, o si solo lamentaban haber sido atrapados. Acepté. Nos vimos en un café neutral. Un Vips. La ironía era casi poética. Llegaron temprano. Estaban, diferentes. Humildes. La arrogancia, la fachada, todo eso había desaparecido. Ambos habían perdido peso. Vestían ropa simple, gastada. Carmen no llevaba maquillaje. Fausto se veía, viejo. Hablamos de cosas triviales. El clima. El tráfico. Fue increíblemente incómodo. Hasta que mi madre no pudo más. Hija. Elisa. Sabemos que, perdón, no significa nada, dijo, sus manos temblando alrededor de su taza de café americano. Nuestra terapeuta dice que tenemos que hacer enmiendas. Pero ¿cómo enmendar esto? Estamos trabajando en nuestro presupuesto, dijo mi padre, con la voz apagada, mirando la mesa. En pesos. Tenemos cuentas separadas. Socios de rendición de cuentas. Es como estar en recuperación por cualquier otra adicción. Estamos aprendiendo a vivir, con lo que ganamos. Escuché más de lo que hablé. Vi a 2 personas quebradas. 2 personas que lo habían tenido todo, lo habían arriesgado todo por más, y lo habían perdido todo. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí lástima. Sentí, nada. Un vacío. No los perdoné. Pero la rabia ardiente había empezado a disminuir, reemplazada por una especie de paz agotada. Antes de irnos, mi madre preguntó, con voz temblorosa, como si esperara un golpe, ¿podríamos almorzar? Quizás, una vez al mes. Lo pensé. Una parte de mí quería gritar nunca. Pero otra parte. ¿Para qué?, pregunté. Solo, para saber que estás bien, dijo. La miré. Lo consideraré, dije. No era un sí, pero tampoco era un no. Hoy se cumple exactamente 1 año desde esa noche. 1 año desde que mi vida se partió en 2, el antes y el después.
Mi vida ahora es irreconocible. He ascendido en la firma de diseño. Soy líder de equipo. Mi director creativo ahora confía en mis ideas, y yo confío en mí misma. Mi negocio secundario de consultoría, que empecé con mi propio esfuerzo, está creciendo. Contraté a mi primer pasante. Con una parte del dinero recuperado, y con la ayuda de Gabriela, creé una pequeña beca para ayudar a jóvenes diseñadores de bajos recursos a comprar su software y equipo. Sentía que tenía que hacer algo bueno con ese dinero manchado. Don Alejandro tuvo un susto cardíaco hace unos meses. Fue aterrador. Pasé noches en el hospital, leyéndole. Nos unió más. Vi su mortalidad, y él vio mi lealtad. Esta noche, organicé una cena en mi departamento. Mi departamento en la del Valle, lleno de luz, de plantas y de arte que yo misma elegí. Los invitados no eran la familia con la que crecí, sino la familia que elegí. Estaba don Alejandro, más frágil, pero con la misma mirada aguda. Estaba Gabriela, mi prima, que ahora es mi socia en el fondo de becas y mi mejor amiga. Hablamos de todo, nos reímos de lo superficiales que éramos. Estaba Daniel, mi pareja, que ahora pasa más noches aquí que en su propio departamento y cuya paciencia ha sido mi salvación. Estaba Jimena, mi eterna compañera, que encontró un nuevo Romie pero sigue siendo mi hermana. E incluso estaba Beatriz, la asistente de mi abuelo, que se ha convertido en una mentora sorprendente. Mis padres no estaban invitados. Ni siquiera preguntaron. Ellos entendieron por qué. Levanté mi copa. Todos me miraron. Hace un año, dije, mi voz firme, clara, mi vida, o lo que yo creía que era mi vida, se destruyó. Pensé que era el fin. Pero he aprendido que cuando los cimientos son falsos, cuando todo se derrumba, tienes la oportunidad única de construir algo real. Algo que es verdaderamente tuyo. Brindo por la verdad. Por dolorosa que sea. Y brindo por ustedes. Mi verdadera familia. Por la verdad, dijo mi abuelo, sus ojos brillando por las lágrimas. Por la verdad, repitieron los demás. Y chocamos las copas. Más tarde, después de que todos se fueron, Daniel y yo lavábamos los platos en un silencio cómodo. La música suave sonaba en la sala. Él me rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando su barbilla en mi hombro. Estoy muy orgulloso de ti, me susurró al oído. Me apoyé en él, cerrando los ojos, sintiéndome, por primera vez en mi vida, completamente segura. La traición siempre será parte de mi historia. No puedo borrarla. Es una cicatriz en mi alma. Pero ya no es el capítulo que me define. Es solo el capítulo que me obligó a tomar la pluma y escribir el resto de la historia yo misma, con mis propias reglas. Sigo viendo a mis padres una vez al mes. Para almorzar. En un VIX. Es incómodo. Es extraño. Hablamos del clima. Del trabajo. Nunca hablamos del dinero. Están cumpliendo con el plan de pagos, cantidades pequeñas, simbólicas, que salen de sus sueldos de trabajadores. Están intentando. No sé si algún día podré perdonarlos por completo. El perdón no es un evento, es un proceso. Y el mío aún no termina. Pero ya no siento esa rabia que me consumía. He elegido un camino que, aunque es complicado, me da paz. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta locura. Ahora quiero preguntarte algo. Sé que muchos dirán que jamás debí volver a verlos, que la traición fue demasiado grande, que merecían ir a la cárcel. Pero elegí un camino diferente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cometó un error al darles una segunda oportunidad, aunque sea una tan pequeña? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Gracias por escucharme.